En cualquier otra ciencia, y la Biblia no se queda fuera, es necesario que tengamos claro cuáles son los métodos que tenemos que emplear para estudiar cualquier tema. Uno de los errores que se suelen cometer, pues, por mucha gente, es intentar, yo tengo una doctrina y busco en la Biblia los textos que me justifican esa doctrina. Y de forma intuitiva rechazamos aquellos que no justifican nuestra doctrina. Pero ese es un método que no es ni recomendable ni es bíblico. Por lo tanto, nosotros vamos a explicar hoy, no os asustéis por los títulos, ¿vale? Pero vamos a explicar hoy el método histórico-gramatical, que es el que la Iglesia tiene como interpretación, y luego el desarrollo del concepto de la deidad a lo largo de la Biblia en su primera parte. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las nociones preliminares esenciales que un lector de la Biblia necesita aplicar para poder entender la Biblia? En primer lugar, la propia Biblia nos dice que tiene una característica que es diferente a cualquier otro libro. Esa característica es la inspiración. Sin inspiración no existiría Biblia. ¿Por qué? Porque sería un libro más. Si no creemos en la inspiración de la Biblia, lógicamente no nos va a condicionar en nuestra vida. Pero si creemos, es bueno que pudiésemos tener la idea de que es necesario conocer el mensaje bíblico. ¿Cuál es la inspiración de los autores? Dice en 2 de Pedro 1, 20, 21 que habla de los autores. No habla del texto. Primeramente habla de los autores. Pues habéis de saber, ante todo, que ninguna profecía se encomienda a la interpretación privada. Pues la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. En cuanto a los textos, nos dice que toda escritura es inspirada y útil para enseñar, arguir, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de buenas obras. ¿Veis? Tenemos textos que nos hablan de los autores y textos que nos hablan sobre la escritura. El conjunto de la inspiración de los autores y la inspiración de los textos nos da como resultado la Biblia. En su origen está Dios. Pero se vale de instrumentos humanos para transmitir su mensaje. Es decir, cada libro de la Biblia es un proceso de diálogo entre Dios y el autor humano. Por la simple y sencilla razón de que Dios no podría tener un lenguaje único que no tuviese en cuenta lo que se creó en la Torre de Babel, que fueron la aparición de las culturas y de las lenguas. Si Dios tomó esa iniciativa al principio, sería muy poco relevante pensar que eso no se sigue manteniendo hoy y que cualquier texto vale para cualquier persona de cualquier cultura o de cualquier idioma. La prueba está que la traducción de los textos a las Biblias actuales es algo que es imprescindible en la actualidad. La escritura está inspirada y tenemos que tener un método determinado para poder encontrar que la inspiración se ubica en el texto bíblico. Eso es un punto importante para nuestra reflexión. ¿Qué es el método histórico-gramatical? Es historia y la otra es gramática. Desde la Reforma del siglo XVI, en el mundo protestante se ha leído la Biblia con un solo método, el que se llama histórico y gramatical.
¿Por qué histórico? Fijaos, la Biblia relata la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, es de suma importancia considerar en qué momento de la historia y bajo qué circunstancias se escribió lo que se escribió. De aquí resalto dos ideas. Dos ideas. ¿Bajo qué circunstancias se escribió lo que se escribió? ¿Por qué? Vuelvo a la idea de la Torre de Babel. Si fue Dios el que creó las culturas y creó las lenguas para que la humanidad no se autodestruyera, es lógico que nosotros somos el resultado de ese proyecto de Dios, que no desaparecerá hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Pues bien, dice, por lo tanto, es de suma importancia considerar en qué momento de la historia y bajo qué circunstancias se escribió lo que se escribió. Y hay un autor, Franco, que me gusta mucho, que dice, es imposible entender un autor e interpretar sus palabras de forma correcta, a menos que se le considere a la luz de su fondo histórico. Posiblemente estéis pensando, bueno, nosotros cuando buscamos algo en la Biblia, vamos buscando textos que nos hablen, pero ahí está el problema. Porque una de las cosas que vamos a ver con respecto a la deidad es que con una sola Biblia hay muchas formas de leerla. Y en algún lugar tendrá que estar el problema, porque la Biblia es igual para todos. La Biblia no varía, el Espíritu Santo que la guió tampoco, el factor en la ecuación que falla es la forma que tenemos de aproximarnos a los textos. Por tanto, entendamos bajo qué circunstancias se escribió y cómo se escribió o lo que se escribió. Y en segundo lugar, ¿por qué gramático? Porque la Biblia fue escrita en lenguaje humano y para seres humanos. Y por lo tanto, es imprescindible que se estudie bajo las reglas y principios de los idiomas humanos en las que fueron escritas. No quiero profundizarme mucho, pero son cosas que para resolver las incógnitas que han surgido desde el siglo III después de Cristo sobre la deidad, tenemos que clarificar como punto de... Por lo tanto, el proceso de comunicación es: hay un autor ideológico que es el Espíritu Santo, que trabaja en el autor, que es llevado por el Espíritu Santo y que inspira el texto. Y todo eso lo recoge el autor instrumental, le vamos a llamar al autor que escribe. Es decir, la Biblia tiene como particularidad un autor que trasciende el mensaje. Y ese mensaje es el que tenemos en la Biblia y consideramos que es inspirado. Y el autor instrumental es el que lo va a escribir. ¿Bajo qué características? Un lenguaje humano y escrito para seres humanos. Y por lo tanto, es lógico pensar, o sería lógico pensar, que tenemos que considerarlo bajo ciertas reglas que son importantes e imprescindibles para el estudio y consideración de lo que estamos estudiando. Cada libro es el resultado de la perspectiva del autor y de la perspectiva del lector real. Es decir, cada libro tuvo un lector en primer lugar. Por ejemplo, si cogemos los 5 primeros libros de nuestra Biblia, el Génesis, ¿quién fue el lector original? El pueblo de Israel que salía de Egipto. Si cogemos el Apocalipsis, desde el prólogo del Apocalipsis se dice a las 7 iglesias que están en Asia.
Pablo dirá, por ejemplo, a los Gálatas, a los romanos. Esos son los lectores reales, los primeros. Y la Biblia es el diálogo entre el autor que escribe y el primer destinatario del libro. Si olvidamos este método, nos encontraremos con el problema de que posiblemente, aunque tengamos la mayor honestidad en la lectura, y aunque el Espíritu Santo siga estando disponible para todos los lectores de la Biblia, como lo estuvo para los autores, posiblemente estaremos confundiéndonos en la forma de interpretar los textos. Cada libro es el resultado de la perspectiva del lector primero, del que lo escribió. Y aquí tenéis el lector real, al que va dirigido el escrito. El resto de los lectores actuamos de otra forma. Necesitamos una traducción, necesitamos una concepción de las ideas fundamentales que tiene cada escrito. Y no voy a volver a repetir excesivamente que fue la inspiración quien decidió que recibiésemos un escrito. ¿Qué implicaciones tiene para un lector actual el proceso de redacción y lectura de la Biblia? En primer lugar, necesitamos recordar una cosa importante. La Biblia, al principio, y aunque os pueda sorprender a algunos, supongo que a todos no, la Biblia se escribió sin capítulos y sin versículos. Y además se escribió en 3 idiomas. La Biblia hebrea o Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y la Biblia apostólica o Nuevo Testamento se escribió en griego. Yo os hago una pregunta de momento, simplemente para que la contestéis mentalmente. ¿Es lo mismo un idioma que otro? Indudablemente que no. Hay características que son diferentes. Y si la Biblia se escribió sin versículos y sin capítulos, y se escribió en 3 idiomas diferentes, porque así lo escogió la inspiración, nos va a condicionar a los lectores que venimos después, que cada libro se escribió en una época distinta. Durante 1600 años, más de 40 autores. Y aunque todos estuvieron inspirados, soplados, dirigidos por Dios, era imposible que al dirigirlo a una comunidad determinada o a una persona determinada, no mantuvieran un diálogo entre el autor y el lector que va a condicionar que los que llegamos posteriormente podamos leerlo de forma continua, sin aplicar unas ciertas reglas que son importantes. La única forma de no equivocarnos, o una propuesta de no equivocarnos, es seguir desde el principio hasta el final cada libro y su contenido. Todos estaréis de acuerdo que hay textos que aparentemente son difíciles de interpretar. Pero sabéis, no hay un solo comentario en la Biblia que el autor que lo recibió no lo entendiera sin interpretación. Todos entendían perfectamente lo que estaba escrito. Porque en cierto modo ellos habían planteado las necesidades del escrito de una u otra forma. En la época de los autores, como hemos comentado, no se podía decir búscame el libro, capítulo y versículo tal. No se podía decir porque no existía. Con lo cual ya hay una diferencia entre los autores literales y nosotros.
Nosotros nos hemos acostumbrado, primero, a buscar doctrinas y, en segundo lugar, a manejar textos de cualquier libro, en cualquier circunstancia y con cualquier orden. Es lógico que un tema tan importante como la deidad se haya visto afectado durante tantos siglos, porque no es un tema moderno, no es un tema actual, es un tema que viene desde el siglo III, como os digo, y que ya el pueblo propio judío tuvo problemas con el tema de la deidad. Así que, fijaos, el proyecto, la ilusión y sobre todo la idea que con este proyecto queremos presentaros para que podamos sobre todo aprender y disfrutar. Por lo tanto, si miramos con atención, ir buscando doctrinas no era posible con el diseño original de los libros. De hecho, las doctrinas, tal y como se han formulado, no el contenido de la Biblia, pertenecen siempre a épocas posteriores a los libros. Si cogéis cualquier libro de la Biblia, suele haber diferentes métodos de estudio. ¿Sabéis? El método histórico-gramatical nos protege de errores en la interpretación bíblica, si lo aplicamos de forma correcta. Si no se aplica de forma correcta, lógicamente volvemos de nuevo al punto de partida. ¿Cuándo se dividieron los libros en capítulos y en versículos? Fijaos cuán tarde en el tiempo. En primer lugar, fijaos, la Biblia se dividió en capítulos en el siglo XIII después de Cristo, en la Universidad de París. Hasta ese momento todos los grandes manuscritos, todos los grandes unciales estaban sin capítulos. Pero es que en este momento se dividieron en capítulos, pero no se dividió en versículos, sino que se dividió en versículos 3 siglos después. Fijaos, siglo XIII, siglo XVI. Es a partir del siglo XVI cuando la Biblia se divide tanto en capítulos como en versículos. Podemos imaginar, por lo tanto, que antes de que se hiciese estas divisiones, los textos se dividían de cualquier otra forma que nosotros no utilizamos y que finalmente nos limita de manera especial por varios motivos. Lo hemos dicho. Uno, porque cada libro tiene una historia y tiene una forma de escritura. Por eso nosotros hemos acuñado el método propiamente de la Reforma para el estudio de la Biblia. Rastrear una doctrina como se hace en la actualidad está abocado a cometer errores. Por ello nosotros vamos a ir leyendo todo lo que encontremos sobre la deidad en cada libro y periodo de la Escritura, para que sea la Biblia la que hable por sí mismo. Y recordad de nuevo que fue la inspiración quien decidió que el mensaje divino nos llegara a través de un escrito. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y cuál es el punto de llegada de nuestro proyecto? Esto lo vamos a hacer a modo de ejercicio práctico. Yo os voy a ir pidiendo que, si habéis cogido los apuntes, los tenéis, los miréis, los subrayéis, antes de que pasemos después al apartado de preguntas y respuestas, para que podamos poner todo esto en común. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es el capítulo 1 de Génesis, de los cuales he cogido un texto.
no para estudiarlo, sino para comenzar el proyecto. Dice, y dijo Dios, y el nombre de Dios está en plural. Hagamos, plural, al ser humano a nuestra imagen, plural. Y sería también a nuestra semejanza, porque se une con una I. Que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Aquí tenemos el punto de partida, porque si bien es cierto que el libro de Job se escribió antes que Génesis, no trata directamente este tema. Por eso creo que de dónde tenemos que partir para entender lo que la Biblia nos dice sobre la deidad. Este versículo podría ser uno de los grandes e importantes versículos. Veis que se habla en plural y sigue el plural. Lo mismo que es al ser humano, lo hace, habla de los dos. Porque dice, y que ellos dominen, ¿veis? Ser humano está en singular, pero después dice, ellos dominen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos y todos los reptiles. Esto es un escrito bíblico. Y de aquí podemos sacar ya, no meternos dentro del hagamos para hablar de quiénes pueden estar. No, eso no nos corresponde en este momento. No, simplemente decir, en la creación del ser humano actúa una entidad plural que se dirige a una entidad singular, pero que está formada por ellos dominen. Simplemente aquí tenemos algunas características de cómo vamos a leer algunos de los textos que nos vamos a ir encontrando. Y el punto de llegada. Juan, último libro de la Biblia. Y ese último libro de la Biblia sería finalmente el último escrito de los 66 que nos permite visualizar el tema de la deidad, ya que es el que nos ocupa, el que estamos aquí. Yo os voy a pedir que cojáis la Biblia y que la abramos. Y vamos a ir leyendo, yo voy a ir leyendo, ¿vale? Y así vamos viendo exactamente cómo vamos a través del punto de partida. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y ellos dominen sobre la creación. ¿Y cuál es el punto de partida? Para ver una de las características fundamentales de los escritores bíblicos. Antes de Jesús hay una forma de entender y de transmitir el mensaje. Y después de Jesús hay otra forma de entender y transmitir el mensaje. No tener en cuenta esta particularidad, no solamente en el tema de la deidad, sino en cualquier otro tema, nos puede inducir a un error de comprensión y posiblemente nos sumemos a cualquier corriente ideológica de pensamiento que van no solo por los medios religiosos, sino que ha sido la historia de la interpretación. Tomando como base el Evangelio de Juan como el punto de llegada de la Biblia, vamos a leer 3 textos, porque vamos a leer una sección completa del libro de Juan. Y ahí nos va a permitir
que podamos ver cuál es el punto de llegada. Lo que vamos a hacer en este curso va a ser ver cómo se pasa de un plural sin identificación de qué o qué personas la pueden componer a un mundo más próximo a nosotros, donde se identifica qué compone ese plural y en qué condiciones se produce ese plural de Génesis 1. En primer lugar, leemos Juan, capítulo 1, de momento sin explicación, y después lo vamos a situar sobre una gráfica que espero que os sirva para poder disfrutar de la lectura. En primer lugar, leemos Juan 1:1, que dice: en un principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y Dios era el verbo. Ese es el primero. ¿De acuerdo? Luego vamos a leer el 14. Dice: y el verbo, ese que ha sido descrito en el versículo 1, se hizo ser humano. Y puso su tienda de campaña entre nosotros, que sería una traducción literal del término, y contemplamos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No lo vamos a explicar, porque esto correspondería al último libro de la Biblia, pero sí lo vamos a situar. Y por último, el 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Esto sería como comienza, desde el punto de vista de la deidad, el libro de Juan. Y ahora vamos a ver algo que es importante y que tenemos que tener muy claro a la hora de leer cualquier texto que tenga que ver con la deidad, las personas, los objetivos, la misión. La historia bíblica se divide en 3 etapas. En una división simple, ¿vale? En primer lugar, antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. Esto no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. Prácticamente hay varios autores que nos marcan estas 3 etapas. Pero además nosotros somos conscientes que hay unos libros que se escriben antes de Jesús, hay unos libros que se escriben para recordar lo que Jesús hizo durante su encarnación, y hay libros que se escriben después de que Jesús vuelve al cielo. Uno de los errores que se pueden cometer a la hora de buscar la deidad es no guardar el orden establecido por la inspiración. Habrá textos que encontraremos que son antes de la encarnación, habrá textos que encontraremos que son después de la encarnación, y hay textos que encontramos que son durante la encarnación. E incluso, recordaréis, que hay textos de antes de la encarnación que nos anuncian la venida del Mesías. Citamos, por ejemplo, Isaías. Y la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y si leemos Mateo, capítulo 1, esa misma cita de Isaías se aplica a Jesús en el momento de su concepción y su nacimiento. En la parte central
tenemos toda la obra de Jesús. Datos históricos de su nacimiento, su personaje con 12 años con los rabinos de la época y el ministerio de Jesús durante los 3 años y medio. Y luego tenemos una serie de textos que son después de Jesús y que ya están en las cartas, en las epístolas, en el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Entonces, para leer convenientemente cualquier tema sobre la deidad, repito porque es el que estamos intentando plantear, la primera tarea del lector es identificar a qué periodo se hace referencia en cada uno de los libros. En cuanto alteremos cualquier parte de esta secuencia, lo más probable es que tengamos problemas para percibir el mensaje que nos llega. Rellenemos las celdas y luego vamos hablando. ¿Qué nos ha dicho Juan 1:1? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba ante Dios y Dios era el Verbo. Por lo tanto, Juan 1:1 va a pertenecer a antes de la encarnación. El punto de partida de todo lo que el ser humano puede saber en cuanto al Dios creador, ya que antes del principio solamente nos dice aquí que había 2 personas divinas. Pero repito, no vamos a entrar a discutir esto, sino simplemente vamos a plantear. En segundo lugar, nos encontramos el periodo de la encarnación. Y aquel Verbo que es Dios se hizo ser humano. Con lo cual, todo lo que se diga durante el periodo de la encarnación no se dice nada más que en el contexto de su estancia de Jesús de unos 30 años más o menos en la tierra. Y Juan 1:18 nos dice que a Dios no lo ha visto nadie de los que estaban escuchando a Juan, ya que hubo seres humanos que anteriormente sí que lo vieron, aunque sea a la espalda de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién es el unigénito de Dios? El Logos hecho ser humano. La misión que tuvo fue mostrarnos o revelarnos al Padre. ¿Cómo actúa un profeta revelando el mensaje que Dios ha establecido? De esta manera, tenemos el punto de partida y el punto de llegada. Y es aquí donde sería posible, y luego como pregunta, sería posible que pudiésemos establecer con una cierta metodología y seguridad lo que la Biblia dice sobre la deidad. Te invito al próximo programa. El tema 2. La deidad en el Pentateuco. Singularidades del hebreo bíblico. No te lo pierdas. Estaremos juntos muy pronto y seguiremos profundizando en ese precioso tema que es ¿quién es Dios en nuestra vida? Nos encontramos en fechas próximas.